Vamos a recibir en este momento al doctor Horacio de Brun, especialista en Derecho Agrario, es integrante de la Cátedra de Derecho Agrario de la Universidad Católica del Uruguay. Vamos a repasar las características de este proyecto que ahora queda a estudio del Senado, pero como decíamos ya tiene la aprobación de diputados. Doctor de Brun, buenos días, el gusto de recibirlo y en primer lugar, ¿qué lectura hace de este proyecto que tiene media sanción? Buenos días, Martín, buenos días a la audiencia, es un gusto estar con ustedes. Bueno, como primeras reflexiones, uno cuando va a analizar un proyecto de ley va a la exposición de motivos, a ver qué es lo que ha motivado, en este caso, al legislador, de querer presentar un proyecto de ley modificando nada más y nada menos que la ley 15.939, que es la ley madre de lo que ha sido la política forestal en estos últimos 30 años en nuestro país. De la exposición de motivos surge que hay una preocupación de que parte de los suelos del territorio nacional dedicados al sector agropecuario, que no son prioridad forestal, se han utilizado para la forestación. Y se plantea la necesidad de preservar el remanente del campo natural y de los recursos hídricos. Básicamente esto es lo que dice la exposición de motivos, y lo que intenta lograr este proyecto de ley, según el legislador proponiente, es lograr una producción económica, social y medioambientalmente sustentable. Después, básicamente, no hay otras razones que estén explícitas en la exposición de motivos, sino que simplemente se hace un raconto de cuál es la situación un poco de las hectáreas forestadas en Uruguay y de las posibilidades que hay en el futuro. Doctor Eso de Brun, es básicamente la exposición de motivos. Bien, doctor de Brun, y entrando ya en lo que es el proyecto que fue aprobado en diputados, ¿se establece un límite y también se establece el tipo de suelo que se puede forestar en caso de que esto sea aprobado y que se transforme en ley? Es así, diríamos que el principio general de este proyecto de ley es la prohibición. O sea, es prohibir la actividad forestal en aquellos predios que no son terrenos forestales y que no tienen la aptitud de prioridad forestal. O sea, no se va a poder realizar forestación en aquellos terrenos, aquellos predios rurales que no tengan esa calificación de prioridad forestal. Esto es un cambio importante a lo que planteaba la ley 15.939 del año 1987, porque si uno hace un poco de historia, Martín, esa ley del año 1987 permitía plantar en cualquier parte del territorio nacional agropecuario, nada más que si se plantaba en los terrenos forestales de prioridad forestal, aquel que lo hacía iba a tener beneficios fiscales, beneficios que se traducían en exoneraciones tributarias, en subsidios, o sea, era una política forestal de incentivo a la actividad. En este caso, el proyecto de ley lo que plantea es directamente la prohibición de la actividad forestal en aquellos terrenos forestales que no son de actividad forestal. Claro, ¿y qué parámetros se establece allí? Porque en un principio, en un borrador original, se hablaba de tomar como referencia un CONIAT 76, si no recuerdo mal. En este caso, y basado en lo que el legislador en el año 87 marcó en la ley número 15.939, ¿qué campos se van a estar permitiendo forestar? Bueno, recordemos que la ley 15.939 requería dos requisitos para que los terrenos forestales fueran declarados de prioridad forestal. El primer requisito era que ese predio debía de tener determinadas características agroecológicas, agronómicas, mejor dicho, a determinados tipos de suelos que eran los que estaban indicados en el decreto reglamentario de la ley. Y además tenía que haber una resolución administrativa de la Dirección Forestal que decía, bueno, este terreno forestal es de prioridad forestal. Se tenían que dar ambas condiciones para que ese predio fuera de prioridad forestal. Eso se mantiene, se mantiene. El decreto reglamentario hace una aclaración de los tipos de suelo A, B, C y en qué condiciones, etcétera, etcétera. Eso se mantiene. Lo que hace esto es limitar, o sea, coarta la libertad de trabajo de un productor que de repente quiere en su predio
hacer actividad forestal, pero no es de prioridad forestal, no lo va a poder hacer en caso de que este proyecto de ley sea aprobado. Claro, o sea que ese parámetro de categoría, digamos, de un CONIAT 76, de alguna manera, en buena medida, podríamos tomarlo, digamos, como una referencia para poder o no, en caso de que esto salga, realizar forestación. Sí, es correcto, sí. Bien. Doctor De Bruyn, otro elemento. La superficie total que puede llegar a tener Uruguay habla allí de un porcentaje que lo ubica en el 10%, o sea, 10% del área total agropecuaria que tiene Uruguay puede estar como máximo destinada a la actividad forestal. Sí, el legislador proponente habla de que Uruguay tiene, 16.5 millones de hectáreas en general, y que hay forestadas al momento 1.100.000, o sea, el 7% del territorio nacional. Lo que el legislador dice que si se aprobara este proyecto de ley, quedaría un margen entre 500.000 y 600.000 hectáreas, en las cuales todavía se podría forestar en el Uruguay, y que se entiende que ese es un número de hectáreas suficiente para que la industria, de las, que se dedican a la madera, las forestales, material suficiente para las plantas de celulosa que están instaladas en Uruguay. Uh-huh. Doctor De Bruyn, ¿qué otro elemento? Hemos tocado dos importantes, uno con respecto al tipo de suelo que se podría estar dedicando a la forestación, el otro elemento con respecto a lo que es el área total del país que podría estar forestada. ¿Qué pasa con los predios específicamente? Por ejemplo, hay gente que, como usted decía, incorporado en una parte del campo a la forestación, otra gente que lo hace para sombra o para abrigo. En este caso, en este proyecto, ¿se establece a nivel predial algún tipo de condición específicamente? Sí, se establece. Se habla de que la superficie destinada a bosques de servicio que pueda destinar un productor no puede superar el 8% de la extensión total del mismo cuando se ubiquen en suelos de prioridad forestal. También impone un límite a los productores en, los límites en sus propios predios. Pero acá hay un artículo también que es bien importante y que creo que también afecta y bastante, que habla de la desafectación de padrones forestados. O sea, es cuando un productor o un productor forestal quiere desafectar un padrón, o sea, no va a hacer más forestación. Claro. Dice que se deben corregir los problemas asociados a la alteración del relieve de los suelos, asociados al uso forestal, y eliminar, en este caso, eliminar los tocones e implantar sobre ellos una cobertura vegetal permanente. Dice que si la topografía y geología del terreno limita esta práctica conservacionista, en estas áreas se tendrán que instalar montes con especies nativas y que ese costo lo tiene que asumir el propietario. Pero acá dice algo más, dice que el incumplimiento de esta pauta, Martín, será impedimento para la enajenación de los padrones involucrados. ¿Qué quiero decir con esto? Que si mañana un productor forestal, un productor agropecuario, decide no hacer más forestación, pero decide vender el padrón, lo podrá hacer siempre y cuando haya tomado en cuenta esto que el Estado lo va a empezar a obligar, o sea, eliminar los tocones, hacer determinados trabajos en el suelo para como volver a restablecerlo como si fuera su forma original. Entonces, esto no es un tema menor, porque acá hay una limitación a la venta de esos padrones de ese predio rural si no se realiza lo que en este caso plantea el proyecto de ley. Doctor De Bruyn, como profesional y para redondear, técnicamente esto afecta lo que es la propiedad privada y la libertad dentro de lo que es la propiedad privada. Martín, yo creo que si uno tiene que tomar algunas consideraciones finales, yo no tengo duda que la motivación puede ser loable y puede tener buenas intenciones. Eso por un lado. Pero para mí sí es claro que limita derechos previstos en la Constitución de la República, como es la libertad de trabajo y de propiedad establecida en el artículo 7, donde dice que nadie puede ser privado de esos derechos sino conforme a las leyes que se establecen por razones de interés general. El tema es que acá no vemos plasmado claramente cuál es el interés general. También el artículo 36 de la Constitución de la República, y también hay una limitación al derecho de propiedad y el ejercicio al derecho de propiedad. O sea,
creo que también, en definitiva, crea una desigualdad entre las diferentes actividades económicas vinculadas al sector agropecuario. Ajá. Porque yo, hasta ahora, voy a poder plantar soja, cebada, hacer ganadería en cualquier parte del territorio nacional agropecuario, pero sí voy a tener limitado la actividad forestal en parte de esa extensión de territorio en el sector agropecuario. Puede ser, una doctor de Brun, desigualdad claro, en lo que son las actividades económicas. La última consulta, ¿puede ser inconstitucional esto en caso de aprobarse? Bueno, aquí hay un juego entre derechos. Yo creo que si no está clara la motivación y no se puede demostrar esta limitación a estos derechos por razones de interés general, podría tener algún vicio de inconstitucionalidad. Y aclaro que yo no soy constitucionalista, pero se entiende, y nosotros tenemos muchísimos ejemplos donde la ley por razones de interés general limita derechos, y eso está autorizado por la Constitución de la República. Pero tiene que estar explícitamente cuál es el interés general que está protegiendo esa limitación de derechos. Tiene que estar fundamentado, tiene que tener una fundamentación clara y suficiente para que, bueno, se pueda aprobar una legislación que está limitando derechos. Doctor Horacio de Brun, especialista en Derecho Agrario, integrante de la Cátedra de Derecho Agrario de la Universidad Católica, muchas gracias. A las órdenes como siempre, que tengan buen día.